sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Entonces, las experiencias vividas que no van acorde con nuestros sueños nos inducen a no dar valor a las promesas del Altísimo. En otras palabras, cuando Dios me da un sueño y comienzo a vivir circunstancias adversas o diferentes a ese sueño, yo digo, nah, eso como que lo creí fui yo, pero no fue cierto. Y si usted no está en la fe, si usted no está firme, vamos a tener la tendencia de declinar y rendirnos en nuestras luchas por alcanzar esos sueños. ¿Alguien está escuchando lo que Dios le va a decir hoy? Esta es una de las razones por la cual nuestra vida cristiana tiene que estar sustentada en la fe. Sustentada en la fe. Porque si no está sustentada en la fe, será imposible permanecer creyendo que Dios cumplirá los sueños que te ha prometido. Será imposible alcanzar esos sueños que Dios nos ha prometido. Por eso todos conocemos el famoso versículo: sin fe, dígalo con ganas, sin fe. Entonces tenemos que creer que Dios hará todo lo que sea necesario para que su propósito se cumpla. Pero Isaías 46, versículo 10 dice: yo anuncio el fin desde el principio. Ese es Dios. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Haré todo lo que me propongo. ¿Cuántos reciben esa promesa? Lo malo es que después de esa promesa, tú estás esperando. Si Dios te prometió ser el hombre próspero financieramente, Dios te dice, bueno, coge la escoba y ponte a barrer. Y uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Y qué pasó con el maletín de horas que me iba acá en la cabeza? No, haga la fila. Y esa es la partecita que no nos gusta a nosotros. Yo no sé cuál sea el plan de Dios para tu vida hoy. Yo no sé cuál sea el propósito que Dios te ha dado a ti, porque son sueños específicos. No todos tenemos los mismos planes que cumplir. Hay algunas cosas que sí, pero los sueños son personales. La visión de Dios es personal con cada uno de nosotros. Yo no sé qué Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez el sentir tuyo es que tu familia llegue a los pies de Cristo. Tal vez el sentir que Dios ha puesto, el sueño que ha puesto en tu corazón es servirle a Dios en algún momento de tu vida, pero sientes que hay un pecado que no has podido superarlo y ese pecado te tiene atado. Tal vez tu sueño es poder tener un hogar en bendición, pero tal vez tú eres el culpable porque tu carácter no te ayuda. Pero todavía hay un sueño en tu corazón. Todavía hay una esperanza en tu corazón. Y yo quiero decirle a alguien en esta mañana que he titulado esta palabra: vuelve a soñar. Yo he dicho, vuelve a soñar. ¿Y por qué la he titulado vuelve a soñar? Porque hoy no te voy a predicar sobre José. José no había que decirle vuelve a soñar. José, a pesar de todo lo que sufrió, él nunca dejó de soñar, porque Dios estaba con él. Pero no en todos los casos suscita de la misma manera. Hay muchos que, a pesar que tenemos promesas, tenemos sueños de Dios, ya como que no volvimos a creer en esos sueños. Y por eso Dios hoy quiere hablarle a alguien que está triste, que tiene su fe en el piso, que está decaído. Dios te dice, vuelve a soñar, vuelve a creer, vuelve a levantarte. Entonces, los sueños que Dios puso en José
son diferentes a los sueños que Dios puso en Daniel, o las metas o los planes que Dios puso en Daniel. Y hoy te quiero hablar de un hombre que admiro mucho también en la palabra, y ese es Moisés. ¿Cuántos admiran lo que Dios hizo con Moisés? Tremendo hombre de Dios. La palabra nos enseña que cuando Moisés tenía 40 años, diga conmigo 40 años, fue exiliado de Egipto, expulsado de Egipto. Y pasando el tiempo, estando en el desierto, terminó como pastor de ovejas, pero pastoreando las ovejas de su suegro. Quiere decir que durante ese tiempo desértico, Dios de todas maneras le dio una esposa, le dio un refugio y cuidó de él. ¿Sabe? Muchos de nosotros que hemos pasado por el desierto sabemos que no es fácil vivir en el desierto, pero aún Dios ha prometido que en el desierto nunca te faltará el maná. Y fue pasando el tiempo y llegó un día donde se le apareció el Señor. Todos conocemos esa historia. Ya este hombre, pues ya no es el mismo, pero se le aparece el Señor y se le aparece en la zarza esa que conocemos, que estaba prendida de fuego, pero no se consumía. Y fue ahí donde el Señor le volvió a entregar, le reconfirmó que era el tiempo de su misión. Diga conmigo, hoy Dios tiene cosas nuevas para mí. ¿Alguien lo cree? Si usted no lo recibe en su corazón, nunca va a haber frutos. Si usted es de lo que todavía ve la palabra así, no se vista que no va. Hoy Dios te dice que va a hacer cosas nuevas. ¿Alguien lo cree? Acompáñeme a Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al 10. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. ¿A quién le está hablando Dios? He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Diga conmigo, Dios lo sabe todo. Versículo 8: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Gloria a Dios. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y la iglesia dice: y todos esos feos. Y dice el versículo 9: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Versículo 10: diga, algo nuevo viene para mi vida. Ahora ve, llegó el tiempo, dice el Señor. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Este pasaje que hemos leído, en este pasaje el Señor está llamando a Moisés, que ahora es un pastor de ovejas, para convertirlo en el libertador del pueblo de Israel. Diga, ese es un paso tremendo. Lo está llamando a dejar de ser un pastor de ovejas para que ahora sea el libertador del pueblo de Israel. Y vale la pena que nos preguntemos: ¿por qué el Señor habrá escogido a Moisés? Escucha, ya no tiene ni 40 años, ya tiene 80 años. ¿Por qué el Señor no lo usa en el tiempo de los 40 años? Lo empieza a usar a los 80 años. Ya no es un príncipe, ya no tiene la fuerza de los 40. Ya es un hombre que ha sufrido, está pastoreando un rebaño que no es ni de él,
es del suegro. Es más, para mucha gente, si le hablaran de Moisés en ese tiempo, para ellos Moisés es un viejo de 80 años que no ha hecho nada en la vida. En otras palabras, es un fracasado. Y yo sé que no en esta iglesia, pero en muchas iglesias hay gente que siente que a pesar que es cristiana, se sienten que no han hecho nada, que ya fracasaron. Se sienten que como que Dios se olvidó totalmente de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios lo llamó para darle un encargo tan grande? ¿Me están siguiendo? Dios, ¿para qué lo llama? Ya cuando supuestamente Él cree que ya no hay nada que hacer. A los 80 años. Bueno, quizás muchos no saben, los que no conocen mucho de palabra, no saben que 40 años antes de este encuentro con Dios, Moisés tenía un sueño. Moisés tenía un propósito en su corazón. Dios tenía un plan con Moisés. Y ese sueño era ser libertador del pueblo. Pastor, ¿de dónde dice la palabra eso? Acompáñame a Hechos capítulo 7, versículo del 20 al 30. Dice: en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Imagínate, a los 3 meses tú sabes lo que tuvieron que poner en el río. Por eso llama a Moisés salvado de las aguas. Y dice el versículo 21: cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Dígase usted mismo en esta mañana: Dios sabe lo que está haciendo. Y por muy extraña que parezca tu vida, la vida de Moisés y mi vida, diga: Dios tiene un propósito con mi vida. Versículo 22: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso tanto en palabra como en acciones. Versículo 23: cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supo que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlo, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: Señor, ustedes son hermanos, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés y le dijo: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. Versículo 28: ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Hoy, amado hermano, ¿cuántos sueños tenía Moisés? ¿Cuántos buenos propósitos tenía Moisés? ¿Cuánto quería ayudar? ¿Cuánto quería hacer la obra de Dios? Quería ser un pacificador. Quería ayudar a su pueblo. Pero el pueblo, en palabras folclóricas, no le copió, no le creyó. Y eso hizo que él sintiera mucho dolor. El desierto lo hizo olvidar del sueño que Dios le había puesto en su corazón. El desierto lo hizo olvidar de los sueños que Dios
había puesto en su corazón. Pero hoy quiero decirle a la iglesia: Dios puede cumplir nuestros sueños aunque nosotros nos hayamos olvidado de ellos. No. Yo no sé si ustedes están aquí hoy. Les hablé sobre José. José no había perdido el sueño, pero Moisés le tocó diferente. Desde lo que antes de salir a Madián, que quiere decir tierra de exilio, ya él en su corazón tenía un sueño, y ese sueño era ayudar al pueblo. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que los planes del Señor se cumplirán? Que todo lo que Él se propone se cumplirá. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor tiene para hoy. El Señor nos dice: vuelve a soñar. Número 1, aunque hayan quebrado tus ilusiones. Algunos de los que están aquí, yo creo que en esta iglesia no existe eso, pero alguna vez usted ha conocido a alguien que le han quebrado sus ilusiones, sus dueños. Si puede levantar las manos, levántelo, y si le alcanzan los piecitos también. ¿Alguna vez alguien le ha cortado las alitas a usted? Si no se la han cortado todavía, es porque usted todavía es 0 kilómetros. Pero cuando ya empieces a andar, te das cuenta que conforme como vas andando, también te vas a encontrar con mucha gente que te va a querer romper el alma. ¿Aló? Ese rechazo rompió los sueños, quebró las ilusiones de Moisés. Increíble. Cuando el hombre estaba lleno de fuerza a los 40 años, cuando el hombre tenía valentía, ¡pum!, se le rompió el alma y se sintió seguramente solo, confundido. ¿Qué pasó? Y de pronto, Dios, ¿por qué no me respaldó? Y al oír esa noticia tan horrible, lo que hizo fue para el desierto, porque me van a dejar aquí y aquí. Y tanto tiempo en el desierto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos solos? ¿Alguna vez alguien se ha sentido solo, con el corazón quebrantado? Y eso hace que tus sueños se vayan para el piso. Pero aquí hay algo grande. No todos los sueños se van a cumplir en el tiempo que tú desees, ni todos los sueños se van a hacer a la manera tuya. Hay veces el desierto lo que te enseña es que Dios te está preparando para un grande sueño, para un plan tremendo. Y aunque tú tengas el corazón quebrantado, el corazón partido, como dice la palabra, cuando Dios te llama, cuando Dios se manifiesta nuevamente con sus planes, tú tienes que disponerte, tú tienes que volver a creer, tú tienes que decir: bueno, gloria a Dios, Dios me está hablando. Ya no era un príncipe, ya no era el niño bonito de Egipto. Las cosas habían cambiado. ¿Cuántos se sienten? Hay veces que ya no son los bonitos de antes, que ya no tienen la fuerza de antes, que el tiempo te está dejando. Pero déjame decirte que aunque el tiempo te esté dejando, Dios nunca te está abandonando. Él siempre está contigo. Por lo tanto, cuando Dios comienza a hablar con él en el pueblo de Sinaí, en el monte de Sinaí, en Horeb, en Éxodo capítulo 3 versículo 11 dice: pero Moisés protestó. Está hablando con Dios. Esta versión dice protestó, pero él no está hablando de una manera ni sin reverencia, ni con grosería. Él está diciendo a Dios: ¿qué pasó? ¿Cierto? Y le empieza a preguntar. Dice: sin embargo, Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, yo no sé si alguna vez el desierto te ha hecho entender que tú no eres nada, que tú no eres tan poderoso, ni tan inteligente, ni te la sabes toda. No. El desierto te hace entender que apartado de Dios nada puedes. Que si Dios no va contigo, no te vistas que no va. Este Moisés ya tiene 80 años.
Y aunque Dios le está hablando, Él le está haciendo preguntas que nosotros también deberíamos preguntarle a Dios antes de actuar, antes de meter los pies, antes de meternos en problemas. Porque Dios no va a respaldar tus sueños, Dios respalda los sueños que Él pone en ti. Entonces podemos seguir viendo en los versículos que vamos a ver que ya no era el valiente, el duro, el poderoso. En el capítulo 4, versículo 1 de Éxodo dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Digan una vez más, de nuevo. ¿Y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Cuando yo leo este versículo, ¿sabe qué siento? Que a pesar que él tenía el corazón quebrantado y que ya no podía confiar en él, cuando Dios le estaba hablando, cuando Dios le estaba ministrando, a pesar que todo estaba en contra de él, en su corazón estaba el sueño de Dios. A pesar que él se sentía triste, se sentía ofendido, se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía de que había tratado de hacer lo mejor que podía, él en el corazón, cuando escuchaba a Dios, el corazón le vibraba y decía: ese es un sueño que tengo yo. ¿Y cómo sabes tú que es un sueño que tienes tú de parte de Dios? Porque cuando Dios te pone un sueño, tú te levantas con ese sueño, tú almuerzas con ese sueño, tú cantas con ese sueño, te acuestas con ese sueño, y ese sueño sigue y sigue y sigue, y te das cuenta tú que no es un antojo. Moisés, al hablar con Dios, está diciendo: tengo el corazón roto, pero tú no te has olvidado de mi sueño. Tú no te has olvidado de mí. Moisés se comienza a sentir amado. Moisés se comienza a sentir bendecido. Aquí hay personas que hoy necesitan nuevamente volver a soñar, sentirse amadas, sentir que Dios, aunque no sea el tiempo tuyo, Dios está trabajando en tus promesas, en tus planes, porque Él todo lo que planifica y todo lo que se propone lo cumple. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Ya no tenía ni poder para hablar. Tanto que había estudiado, tanto que se preparó, estuvo en la mejor universidad de Egipto, no sé si se llamaba la Berkeley también. Lo tenía todo. Iba a la universidad con el mejor uniforme, estudió de todo. Ay, llegó el príncipe. Pero el desierto lo cayó. Igual que Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta que había negado a Jesús y Jesús le dice: ¿me amas? Ya no habían palabras. Ya no tenía ese don de hablar. Ya le dice a Dios: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Sabes? Moisés nunca volvió a hablar tal vez como hablaba antes. Dicen algunos que era medio mudo, gago, perdón. Pero sabes, escribió uno de los mejores libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, y algunos salmos fueron escritos por Moisés. Porque cuando tú estás delante de la presencia de Dios, aunque cojees como Jacob, lo importante es que la presencia de Dios está contigo. Aunque hables medio gago, lo importante es que la unción de Dios está contigo. Y Moisés, a pesar de todo el sufrimiento, tuvo una experiencia muy especial con Dios. A pesar que habían pasado 40 años y había sido desterrado, olvidado, se sentía fracasado,
Dios le dice: vuelve a soñar, porque yo no me he olvidado de tus sueños. Pero sabes, Dios lo que veía en Moisés, que lo único que necesitaba Moisés era la ayuda de él. ¿Sabes qué está viendo hoy en ti Dios? Que lo que tú necesitas es su presencia, es su promesa y la ayuda de él. Pero necesita que hoy alguien se levante, vuelva a creer y retome el sueño que Dios algún día le dio. Yo sé lo que es que te frustren. Conociendo de Dios, como a los 36 años que conozco al Señor, uy, hermano, me empezaron a dar duro. Criticaban al pastor donde yo me congregaba y que pero ese es un músico que toca música mundana. Y yo me vivía, era por escribir y hacer arreglos y tocar y alabar a mi Dios. Y cuando yo escuchaba que aún siervos, pastores hablaban de mí, me dolía, porque me sentía sucio. Pero era Dios que había puesto el sueño en mi corazón. Algo, a pesar de todo lo que hablaban, todo lo que decían, algo en mi corazón decía: yo te he llamado, yo te he llamado. Cuando me dijeron que iba a ser pastor, peor. Decía: pastor, oiga, y yo tampoco me lo creía. Pero Dios me hablaba. Pastor, Dios le ha hablado, claro, porque es que yo también le hablaba a él. Usted, sí, ¿cómo? Por medio de la oración. ¿Y sabes cómo Dios me comenzó a hablar? Por medio de la palabra. Cuando me decía: yo te he llamado, yo te he escogido, ahora eres un siervo que perteneces a mí. Hechos capítulo 7, versículo 35-38. Mira lo que pasó. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente, cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas maravillas y señales, milagros, Él los sacó de Egipto, los guió a través del mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Alguien diga conmigo: en el tiempo de Dios se va a cumplir el sueño que Dios ha puesto en mi corazón. En el tiempo de Dios las cosas se van a hacer a la manera de Él. Y aunque sea el faraón, sea el diablo, sea el enemigo más grande, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús. Ya Moisés fue mandado nuevamente aquí a enfrentar a faraón. Ya se dio cuenta que el sueño o el deseo que tenía no era de él, que se lo había puesto Dios. Ahora Dios le dice: recuerda quién eres en el Señor. Sí, estás viejo. Sí, es cierto, tienes 80 años. Sí, es cierto, te han dado duro, te han dicho que no sirves para nada, que tú no vas a poder cumplir con lo que yo te dije. Pero yo te digo: yo voy a estar contigo. Ahora recuerda quién eres en el Señor. Versículo 11 del capítulo 3. Dice: pero Moisés protestó otra vez: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Sabe cuál es el problemita de nosotros? Que muchos siempre estamos recordando lo que yo fui. Ay, que cuando yo era joven, ay, cuando yo tenía plata, ay, cuando estábamos todos en familia, ay, y una nostalgia y una tristeza. Y Dios te dice: ¿y tú por qué tienes tanta tristeza? ¿Tú por qué estás siempre pendiente o crees que es que tú puedes hacer algo sin mí? Acuérdate ahora quién eres en el Señor, quién eres en Cristo. El Señor desea que tú sepas quién eres, y por esta razón lo enseña en su palabra. Alguien reciba esto,
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10, un clásico. Mas vosotros sois linaje escogido. Yo no sé si hoy tú tienes 80, 90 o eres como José que tiene 13, 16 años. No sé si hoy estás enfermo, si tienes mucha fuerza, si tienes plata, si no tienes plata, si estás flaco o estás gordo o te han dado duro, te han dicho que no sirves para nada. Pero hoy Dios te dice que tú eres linaje escogido por Dios. Real sacerdocio, nación santa. Antes el pueblo no podía estar delante de la presencia de Dios. Yo ahora puedo meterme delante de la presencia todo el día. Y aunque nadie me quiera, nadie me hable, nadie me valore, Dios me va a valorar porque Él me escogió. ¡Aló! Pueblo adquirido por Dios, gracias Jesús, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Tú eres un representante de Dios. Oh, no, la gente se queda así como mirando un incendio, un mico mirando un incendio. ¿Cómo así? Sí, tú eres un testimonio de Dios. Por eso tú tienes que acordarte quién eres tú. Donde tú vas, estás representando la presencia de Dios. Por eso es importante que un hombre que dice que ha nacido de nuevo tenga un buen testimonio. Tú eres la fama de Jesús aquí en la tierra. Cuando tú te boleteas, estás boleteando la fe. Ay, pastores, que yo no valgo nada. Vea, si yo le contara mi vida, yo no merezco nada, es cierto, pero Cristo lo hizo todo por ti en la cruz del Calvario. ¿Y yo qué hago si aquí está escrito en el versículo 10? Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo he sido perdonado. Como cantamos al comienzo: libre, yo soy libre. Las cadenas, he alcanzado misericordia. Mis pecados fueron perdonados, echados en el mar. Y se puso un aviso que diga: prohibido pescar aquí. Que hablen lo que quieran, pero que no sea cierto. Y hoy yo puedo soñar, porque Dios pone esos sueños en mi corazón. Y por muy difícil que sea, por muy incasable que sean los sueños, puedo soñar. Porque si Dios me dice: sueña que yo estoy contigo, aunque a alguien le duela, yo gozo del amor y la misericordia de Dios. Los que sueñan y creen que Dios ha puesto sueños son muy amados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces vuelve a soñar, número 3, y anhela conocerlo cada día más. De eso estamos hablando. Hay gente que se congrega, muy bonito que te congregue. Hay gente que recibió a Cristo, muy lindo que recibiste a Cristo, pero nunca leen la palabra. Nunca oran. Se la mantienen a todo momento. Oren por mí, como si no tuviesen rodillas. Cuando tú tienes un sueño de Dios, lo primero que tú tienes que hacer es conocer a Dios y entender de parte de quién viene tu sueño y quién es el que te está dando el sueño. Voy a tratar de apurarme. Éxodo capítulo 13, versículo 13 al 15. Pero Moisés volvió a protestar. Digo una vez más, estas protestas estaban llenas de excusas, como las tuyas y las mías. Ay, Señor, pero si esto no. Dice: si voy a los israelitas y les digo, mira que ya el hombre ya se dio, ¿cierto? Él está diciendo si voy, pero él viene escuchando la historia. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Ellos me preguntarán: ¿cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé
el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Mira, Moisés quería conocer al que iba a ser su mejor amigo, a Dios. Y Dios no le reveló el nombre ni a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac, pero se lo reveló a él. Hay personas que quieren que Dios les revele cosas, pero no hablan con él. Habla con Dios. Pregúntale: ¿y qué va a pasar si me meto en esa empresa? ¿Tú me vas a respaldar? ¿Y qué va a pasar si abro una obra? ¿Qué va a pasar si oro? Señor, ¿tú vas a estar conmigo? Dios quiere hablarte. Y sabes, conocerlo, conocer a Dios, te evitará de 3 obstáculos enemigos sobre tus sueños y tu visión. Escucha esto: conocer a Dios te evitará de caer en 3 obstáculos peligrosos. Número 1, las excusas. ¿Cuántos de nosotros tenemos siempre una excusa para Dios? Ay, no, yo sí, pero es que yo no soy muy inteligente. Mi mamá me decía que yo era más bruto que un burro pequeño. Y pura excusa. Y excusas. Y es que yo no tengo plata. No, es que a mí me da pena. Y las excusas son uno de los enemigos para que tú veas tus sueños y veas tu visión. La segunda son las burlas. Ay, es que después se burlan de mí. No, es que si yo hago ese trabajo, y si me quedan mal los buñuelos y se burlan de mí, en vez de redondo me quedan cuadrados. Las excusas. Entonces, intimar con Dios te va a ayudar a alejarte de algo que te va a impedir que tú veas los sueños. El pecado. Ay, es que yo quiero tener un hogar lindo. Siga pegándole cacho a un marido. Pero es que yo oro todos los días. Sí, pero no obedeces. Ay, es que yo quiero prosperar, pero eres flojo. Nadie quiere bendecir a los flojos. Hay gente que sueña, hay gente que tiene visión, pero son flojos. Les gusta el pecado, les gusta el traguito, le gusta la marihuana, le gusta todo lo que es carnal. Y la bendición de Dios no es natural, porque si nos vamos al plan natural, un viejito de 80 años está descalificado. Pero si nos vamos a lo sobrenatural, tú tienes la bendición de Dios. Si tú quieres ver la bendición de Dios, tú tienes que vivir en obediencia. Ay, pastor, pero usted para eso es legalista. No, nada de legalismo, créanme que yo no tengo nada de legalista. Ni tampoco lo he alcanzado como Pablo. Pero por sabiduría, sí sé que todo me es lícito, pero no todo conviene. Vuelve a soñar. Número 4, pero con tus recursos, pero no con tus recursos, sino con los de Dios. Es ilógico. Hay cosas que pide Dios que uno dice, pero eso que está pidiendo el Señor es una cosa de locos. Sí, porque si lo miras en el plan natural, pues claro, es de loco. Pero si lo miras en el plan natural, te vuelves a acordar la profecía que dice que Él primero ve el fin antes del principio. Dice el versículo, el capítulo 4, versículo 1 al 2. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Digo, otra vez. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Mis amados, Moisés había soñado una vez con ser el libertador del pueblo de Dios. Pero ya no. En su opinión, él era un derrotado. En su opinión, él era un fracasado. Pero Dios no pensaba así. De hecho,
Mira que cuando Dios se le apareció a Moisés en el desierto, no le pidió que le mostrara sus méritos. A ver, Moisés, ¿y qué méritos tienes tú? Muéstrame la hoja laboral de tu suegro. No le mostró méritos. No le mostró méritos. Tampoco le mencionó nada acerca de tu turbio pasado. Lo que pasa es que tú tienes un carácter, tú mataste a esos hombres, hiciste las cosas a tu manera. No. En otras maneras, Dios lo estaba llamando como nos ha llamado a nosotros. Le está diciendo: tranquilo, las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces diga, así se puede soñar. Sí se puede. Solo le dijo que fuera a ver a Faraón y que le dijera que dejara ir a su pueblo. ¿Qué te ha dicho Dios que no estás haciendo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Qué te ha dicho Dios que no estás haciendo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren seguir soñando? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo que hicieras? Mira, Dios te dice: yo no te voy a bendecir por tus recursos. Yo te voy a bendecir porque yo estoy contigo. Tú serás bendecido con lo poco que tienes, porque yo soy el que puedo bendecir lo poco que tienes. Es increíble como Dios lo que promete lo cumple. Y todo es cuestión de tiempo y de caminar en fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Aunque nadie crea en mí, yo creo en Dios. Alguien hoy se puede levantar y decir: aunque nadie crea mi sueño, aunque nadie me crea, aunque nadie crea que yo amo a Dios, aunque digan que soy un hipócrita, aunque hablen mal de los cristianos, no importa, yo creo en Dios. Wow. Mis amados, les amo. Y espero que no salgan de aquí como los pingüinos, sino que salgan a su casa, le den gracias a Dios, oren y digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén. Les amamos, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.